Wii Sports fue un éxito en la época de esa consola porque era un juego intuitivo para atraer audiencias más allá de los jugadores de siempre. Y Nintendo ha mantenido la estrategia de hablarles a los jugadores casuales. Con Switch lo hemos visto con juegos como Ring Fit Adventure, pero ahora por fin llega el sucesor real de ese legado, Nintendo Switch Sports. ¿Es una buena propuesta? Te cuento sobre el juego y mi opinión en este video. Hola, yo soy Ramón y te doy la bienvenida a un nuevo video de Mapache Rants. En mi canal hago reseñas, videos de opinión y otras cosillas sobre videojuegos desde el punto de vista de un consumidor y entusiasta. Nintendo Switch Sports definitivamente se mantiene como un juego intuitivo, fácil de entender y hecho para una audiencia expandida. Esto permea todos los aspectos del juego, desde el tipo de deportes y cómo se juegan, hasta los distintos sistemas que incluye. De inicio se incluyen 6 deportes: voleibol, badminton, bolos, fútbol, chambara y el ya clásico tenis, con la promesa de agregar uno extra, golf, en otoño de este año. Pero antes de poder jugar deberás crear a tu Sportsmate, el personaje que usarás dentro de Nintendo Switch Sports y Spoko Square. Los Sportsmates se pueden personalizar en el tipo de cara, color de piel, cabello, ojos, ropa y accesorios. También puedes utilizar tu Mii, pero la verdad se ven raros y fuera de lugar comparados con la ambientación y los Sportsmates. Creo que aquí hubiera sido buena idea agregar el creador de Miitopia para poder generar Miis más complejos, y de paso uno parecido para los Sportsmates. Creo que su creación, hablando de tipos de cara, ojos y eso, está bastante limitada, aún comparando con los Miis, que en su forma más básica tienen más opciones. Puedes conseguir más objetos para personalización jugando el modo en línea y acumulando puntos que a su vez desbloquean nuevos objetos dentro de colecciones que van rotando cada cierta cantidad de días. No solo son objetos, sino también títulos que puedes agregar a tu nombre de usuario que los demás jugadores ven, o stickers para comunicarte en el modo en línea. Es como un pase de temporada, pero mucho más sencillo y rápido. Además, no es necesario ganar las partidas, con participar ya generas puntos y después de poco tiempo podrás obtener la recompensa final. Aunque si ganas, claro, recibirás más puntos y será más rápido. Mi recomendación para esto es jugar bolos, es el deporte que más puntos da. Esto significa que una parte importante del juego, la más importante yo diría, está detrás de la pared de Nintendo Switch Online. Si no cuentas con la suscripción, el juego solo te dejará jugar contra la computadora o en modo local, y aunque es posible recibir puntos de esta manera, es súper lento y limitado. No lo siento nada viable, pero pues la opción existe. Cabe mencionar que no tuve ningún tipo de problema al jugar en línea, salvo una sola partida donde el juego sacó una alerta de conexión inestable y me terminó regresando al menú principal. De ahí en fuera no noté lag ni problemas, nada. Supongo va a depender de la calidad de tu conexión a internet, pero probablemente la mayoría de jugadores no va a tener problemas al jugar en línea. Un gran alivio, claro, por el énfasis en el multijugador en línea y pues claro el historial de algunos juegos en línea de Nintendo. De nuevo, aparte de jugar en línea, también puedes jugar de manera local, el número de jugadores dependiendo del deporte. Y hablando de los deportes, vamos uno por uno porque varían bastante en jugabilidad. El primero, voleibol, se juega de 2 contra 2 jugadores siempre. La primera vez que hice el tutorial de voleibol pensé que iba a ser el modo que más iba a odiar porque los movimientos se me hicieron medio complejos, pero probablemente solo fue cosa del momento o quién sabe qué me hizo pensar eso, porque es todo lo contrario y además es divertido. Es una versión muy simplificada del deporte. Tu Sportsmate se mueve solito y el mismo juego te indica qué movimiento es el que debes utilizar de entre voleo, bloqueo, golpe bajo o remate. Todos dependen de que hagas el movimiento indicado con el Joy-Con en el momento preciso para máxima efectividad. Si voleas o rematas fuera de tiempo, el movimiento es más lento y les das más oportunidad a tus contrincantes de devolver la pelota o hasta de rematar y anotar. Lo más importante es ver los movimientos de todos con la pelota, ponerle atención al indicador de cuál movimiento debes usar y ejecutarlo lo mejor posible para evitar que te anoten un punto. Badminton se juega de 1 contra 1 y es una versión más sencilla de tenis hablando de jugabilidad. Como voleibol, también depende de que ejecutes tu movimiento en el momento preciso siendo consciente de la posición del volante. Si le intentas pegar con la raqueta demasiado pronto, tu personaje le pondrá en bandeja de plata un remate a tu contrincante y normalmente terminan en ellos ganando un punto. También depende mucho de cansar a tu contrincante y sorprenderlo lanzando el volante a diferentes velocidades. Las partidas en badminton pueden durar bastantito si ambos jugadores hacen los movimientos correctos, pero eventualmente alguien se cansará o confundirá y ahí está la oportunidad. Bolos es bolos. De modo local se juega de hasta 4 jugadores, en línea con amigos de hasta 8. En línea con desconocidos se juega con 16 jugadores como un Bolos Battle Royale y van avanzando por rondas eliminatorias hasta llegar a la final. Primero los mejores 8, luego los mejores 5 y finalmente los mejores 3. Los movimientos dependen de la posición en la que pongas a tu Sportsmate y hasta con qué fuerza agitas el Joy-Con.
A veces el juego elegirá un modo especial donde hay obstáculos en la pista y es necesario evitarlos o curvear la bola para llegar a los bolos. De nuevo, este es el modo que más puntos da por la duración y si haces chuzas o ganas recibirás bastantes para canjear por recompensas. Fútbol se juega de modo local con hasta 2 jugadores en 1 contra 1, en línea con amigos con hasta 8 jugadores y en línea con desconocidos igual con 8 jugadores en 4 contra 4. Aquí sí controlas a tu sportsmate para correr en la cancha, tienes una barrita de energía a la Breath of the Wild para correr más rápido si lo necesitas y debes agitar los Joy-Con de distintas maneras para patear la pelota en diferentes direcciones. Si tienes la edición física del juego que incluye la cinta de la pierna o tienes Ring Fit Adventure, la cinta es la misma, puedes entrar a un modo donde pateas la pelota con la pierna. El modo normal de fútbol también recibirá una actualización para que te permita hacer esto mismo. La pelota es gigante estilo Rocket League, así que es más sencillo pegarle y llevarla a la portería contraria. Fútbol es bastante divertido, pero dependes de tu equipo. Siempre habrá quienes a fuerza quieren estar pegándole al balón y dejan la portería desprotegida, o quienes hagan imposible los goles al no pasar la pelota. Así que hay que arrasar por un equipo competente o jugar con tus amigos. Como el deporte real, siempre es buena idea mantener posiciones para abarcar más terreno y no encimarse todo sobre la pelota. Chambara es pelea con espadas, 1 contra 1 en cualquier modo, así que hasta 2 jugadores. Hay 3 modos de juego, el tradicional con una espada, otro donde puedes cargarla bloqueando para hacer más daño y el de doble espada. Aparte de ser un buen ejemplo de que los Joy-Con son mucho más avanzados para reflejar movimientos 1 a 1, Chambara es un deporte de observación y contraataque. Dependiendo de la posición de las espadas es que puedes pegarle al otro hasta sacarlo de la plataforma. Si vas a recibir un ataque vertical, bloquea de manera horizontal, y viceversa. Si es diagonal, iguala la posición del contrincante. Es un poquito de práctica, especialmente para un bruto descoordinado como yo en cosas físicas, pero eventualmente le agarras el chiste. Y finalmente llegamos a tenis, que se juega de 2 contra 2 siempre. Tenis parece muy intuitivo, y sí lo es, pero tiene su complejidad. A diferencia de badminton, donde tus movimientos son prácticamente 1 a 1, aquí debes regresar la pelota dependiendo de su posición. No depende de hacia dónde tú le pegues físicamente, sino de cuándo. Si le pegas muy pronto, la mandas hacia el frente. Si le pegas más tarde, la mandas en diagonal. También puedes usar golpes liftados para darle velocidad a la pelota o golpes cortados para mandarla más lento. Probablemente tenga residuos de memoria muscular de Wii Sports y por eso le entendí más o menos rápido a tenis sin tener que buscar los controles, pero sí requiere práctica para saber cuándo y cómo pegarle a la pelota de manera efectiva. En general, todos los deportes son fáciles de entender, pero no necesariamente de jugar, al menos en un inicio. El juego de hecho no te deja pasar a jugar con otras personas en línea hasta que le puedas ganar a la computadora. Requiere práctica, lo cual creo que es un punto a favor porque no solo es agitar el Joy-Con sin ningún propósito y ya ganaste. Tienes que ponerle atención a lo que ves en pantalla, seguir las mecánicas y adaptarte a cada deporte. El problema que noté es que el juego no hace un buen trabajo en explicarte una gran parte de las mecánicas. Solo hay tutoriales para 3 de los 6 deportes. Badminton, por ejemplo, nunca te explica que para mandar el volante más alto y rápido debes pegarle a cierta altura a partir de tu personaje. Tenis nunca te explica realmente los golpes cortados y liftados ni cuándo debes pegarle a la pelota. Bolos nunca te explica cómo curvear la pelota. De repente salen tips que los mencionan o explican brevemente en las pantallas de carga entre partida y partida, y sí, algunas cosas las puedes intuir, pero en mi opinión se quedaron muy cortos explicando estos deportes a comparación de voleibol, fútbol y chambara que tienen sus tutoriales dedicados. Y hago hincapié en esto porque se supone que es un juego para audiencia expandida, o sea, para todos. Es para que juegues con tu pareja o tus papás o tus abuelos que nunca juegan videojuegos. Explicarles que necesitan girar la muñeca mientras le pegan a la pelota para que haga cierta acción no se me hace tan intuitivo. Cuando ganas suficientes partidas en línea, desbloqueas la liga de cada deporte y empiezas a subir en rangos. Conforme vas subiendo rango, obviamente vas jugando contra personas que ya tienen más entendimiento de las mecánicas de los deportes, así que te esperan partidas bastante reñidas. Una manera de mantenerte jugando Switch Sports, pero si el juego no hace un buen trabajo explicándote los deportes, creo que muchas personas van a estar en desventaja. Y esta información no es imposible de encontrar ni nada, está en el sitio oficial, pero vamos, ¿quién se va a meter al sitio oficial? Debería estar todo dentro del juego. Ese es un aspecto que encontré que quedó a deber, pero lamentablemente no es el único. Falta de tutoriales podría pasar desapercibido para muchos, pero falta de modos de juego, no. Aparte del modo duelo de fútbol, el de la cinta de la pierna, y los obstáculos en bolos, me hubieran gustado más modos de juego para todos los deportes. Tal vez un rompe las dianas basado en tenis o en fútbol. El mismo tutorial de fútbol ya incluye algo así. Cosas que utilizaran los movimientos y las mecánicas de los deportes como base para otros objetivos. También me hubiera gustado ver algún modo de crear clubs o algo con tus amigos que tuvieran sus propios rangos, o tal vez una sección dedicada en la aplicación de Nintendo Switch Online que tienen bastante olvidada. Las colecciones que cambian cada semana
Pues sí, entiendo que son para mantener el juego relevante y a los jugadores regresando, pero ya se volvió costumbre que todos los juegos que dependen de modo en línea de Nintendo salgan sintiéndose medio vacíos y poco a poco se van llenando. Pasó con Mario Tennis, con Mario Golf, con Mario Maker 2, con Animal Crossing. En este caso está en la actualización que añadirá Golf, poder usar la cinta de la pierna en el modo normal de fútbol, y todas las opciones de personalización para tu Sportsmate que no hemos visto, incluyendo poder ser un furro, pero aún así siento que debería tener algo más. Ahora, es muy posible que aparte de lo que ya sabemos que viene, se añadan más deportes o modos de juego. Lo sé y lo menciono por si acaso, pero estoy reseñando el contenido actual, no el futuro, y el actual, pues está bien y está ahí. Nintendo Switch Sports sufre actualmente de lo mismo que otros juegos de Nintendo en el pasado. La jugabilidad está genial, pero no se aprovecha al máximo. Los sistemas del juego también podrían ser más robustos o creativos para mantenerte jugando, pero hacen lo mínimo y hasta ahí. Al menos aprecio que no es imposible ni fastidioso conseguir lo que se ofrece actualmente, y que el modo en línea funcione sin problemas. Lo recomendaría más que nada a personas que quieran jugar en modo local, incluyendo el modo en línea que te deja jugar con dos personas en la misma consola, porque ahí es donde brillan este tipo de juegos. En reuniones donde están todos presentes físicamente, porque siempre pasa algo, espero que no sea una tele rota, que genera muchas risas, y si te satisfacen los modos actuales del juego, pues seguro te divertirás. Hablando de un solo jugador, la onda de subir tu rango y eso, pues ahorita no le veo mucho incentivo a menos de que quieras todos los objetos de personalización que están disponibles. Si los Sportsmates fueran más personalizables, pensaría diferente, pero no lo son. Y si no tienes Nintendo Switch Online, pues menos incentivos hay. Ojalá que haya un plan de contenido para este juego y que no se quede con el mínimo necesario. La base está ahí y recalco, el juego es divertido, se controla de manera excelente, se ve súper bien, el online funciona bien, los Sportsmates están geniales aún con sus limitantes, solo es explotarlo más y complementarlo. No creo que alguien haya esperado que este juego tuviera el mismo impacto que Wii Sports, ciertamente yo no, pero que tuviera mucho más contenido, sí. Antes de irte, no olvides dejar tu like, un comentario, suscribirte claro si no lo has hecho o compartir el video con alguien a quien creas que le pueda ser útil. Todo eso me ayuda para poder seguir creando contenido. ¿Tú qué piensas de Nintendo Switch Sports? No olvides dejarme tus comentarios abajo. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente video. Bye.